pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Ya se ven los tigres en la lluvia. Contra el olvido, historias de resistencia. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Lucila Maraga, militante del PRT, expresa política. Hola, Lucila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pano? Muy bien. ¿Cómo Bienvenida. estás? Gracias. Sabes Gracias que es un gusto que estés en este programa. Qué mejor poder estar con una mujer que se van a cumplir 50 años de su detención en plena democracia del año 1975. 50 años. 50 años ya. Y lo que ha pasado en esos 50 años, joder, que para contar, ¿no? Hay mucho para contar. Sí, ¿no? ¿El contar qué es? ¿Por qué contamos? Yo creo que contamos, decimos la palabra contar, pero en realidad es como, son sentires que uno tiene y que son necesarios que salgan hacia afuera y que se conozcan, máxime cuando está relacionado con parte de la historia de la provincia o del país, ¿no es cierto? Entonces es necesario que eso, a pesar de los 50 años, se sigan, ¿no es cierto?, conociendo para que esa memoria colectiva de la cual nosotros hablamos se fortalezca y sepamos lo que sucedió y podamos seguir exigiendo justicia por ello, ¿no? Podríamos decir que son 50 años donde, al decir de un eslogan publicitario hace mucho tiempo, has recorrido un largo camino en estos 50 años. Sí. Y un camino de desconstrucción y construcción permanente. Exactamente. Para empezar ese recorrido que vamos a hacer en esta tu historia, que es la historia de muchas mujeres y que arman la gran historia, te propongo que veamos algo que nos han preparado para comenzar. Bueno. Año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. He cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario que... ¿Qué significa el Che en tu vida y en tu generación? Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Cada vez que la escuches como... es la misma sensación, ¿no? Cada vez que escuchas esta carta. La carta como, digamos... Porque ahí vos estás escuchando a una persona totalmente íntegra, comprometida y que aprendió a lo largo de sus años, ¿no es cierto? Y que ese compromiso que ha ido creciendo, si recordamos su inicio de sus viajes, cómo ha ido conociendo realidades y ha ido creciendo en él toda esa, ya seguramente esa rebeldía que tenía dentro, ¿no es cierto? Y ver
que ha llegado incluso a tener cargos ya en la época de la Revolución, como ministerios, como el de Trabajos y otros, que su comportamiento seguía siendo el mismo, ¿no es cierto? Trabajaba al lado de los compañeros, seguía en la lucha, no un ministerio le dio otra jerarquía, ¿no es cierto? Mantener siempre ese compromiso, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que a nosotros nos atrapó, nos impulsó y nos decía que íbamos por un camino justo, ¿no? Ese andar que tuvo Fidel y esa entrega es algo que pega muy fuerte y en el caso de los jóvenes de esa época nos ha marcado. A 50 años de ese 15 de abril y más de esto, ¿seguís sintiendo que fue la elección correcta? Sí, seguramente con errores y aciertos, ¿no es cierto? Pero la propuesta que teníamos en su momento sigue vigente porque seguimos viviendo en un sistema que es el que nos oprime, el que crea la desigualdad. Y lo que nosotros buscábamos casualmente era algo que supere a eso y que en ese momento teníamos las experiencias en Chile o en el ejemplo de Cuba, que el socialismo era posible. Este programa tiene un recorrido que comienza aquí, que hemos comenzado, y vamos a un segundo lugar. Vamos. Y aquí nos espera un actor, un apuesto actor joven, el Juanpi Rodríguez, que tiene, me parece que por acá vas a estar bien, Luz. Bueno. Que tiene Hola. un regalito Lucy. para vos, más cerca también. Bueno. Qué bueno, después vuelvo. Bueno, te escucho. ¿Me escuchás? De Lucía para Lucho. Cuando la alegría puede galopar el éter en un capullo de papel, es que han sobrevivido sorteando aviesos elementos, valerosos pilotos de tormenta. Ayer, tras largo y tenebroso silencio, Lucho recibió misiva de su esposa, desde otro penal. Y en un tremendo sí a la vida, cuando en un sobre pueden viajar una mujer y su aroma, es que los barrotes resultaron vulnerables. Las letras no han sucumbido y los silencios fieros fueron sonorizados con el cantanario torrente del amor. Ante la mínima fisura se filtró el abecedario haciendo revolotear la ternura en una frase simple, límpida. Mi querido Lucho. Negra fue la vigilia de la tormentosa noche. El oleaje corrisionó con odio. Semidioses enfermizos entronaron el sadismo, pero el solo aleteo de una carta nos trae la buena nueva, el retorno a la luz. Se puede humillar, se puede flagelar, se puede torturar, y lo han hecho hasta el hartazgo. Se puede derrochar hipocresía, se puede graduar célebres macabros, pero no acallarán la vida en los retoños. Por eso cuando una carta nos sacude con un mi querido Lucho, allí se acrisolan fuerzas indomables, llámese amor, fe, convicción o coraje. Compañera Lucía, esos mensajes indelebles, viajeros de caminos inauditos, no quedarán sin respuesta. Respondo por Lucho y por todos nosotros, que en esta otra página de barbarie será nuestra postdata universal. Plutarco Schaller, Penal de la Plata, 1979. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto. El gusto ser es mío. parte como actor riojano. Qué texto, qué momento, qué historias que se encuentran en ese texto, ¿no? Realmente.
nos podíamos escribir solamente con la familia, que teníamos que comprobar vínculos con la familia. Esas cosas que no sabes por qué suceden, yo en la lista de la familia lo puse a Lucho. Entonces se comprobaron todos esos vínculos. Entonces cuando en el 79, que iba a venir la Comisión Interamericana, había que blanquear, mejorar un poco la situación, porque había muchísimas denuncias ya de lo que estaba sucediendo en la Argentina, en las cárceles, en los campos de concentración. Entonces nos permiten escribirnos de penal a penal. Como ya tenía el vínculo comprobado, es la primera carta que sale. Y es la primera carta que llega ahí. Bueno, y la hicieron recorrer por las distintas celdas, y la capacidad de Plutarco de hacer ese poema, ¿no? Y que yo siempre digo, incluso yo parte del poema lo leí cuando fue el juicio a donde fui a declarar, la última parte, a donde yo decía, Plutarco, volvían ellos de un traslado como ha sido de los rehenes que trajeron a La Rioja, y con todo lo que habían vivido, la capacidad de poder describir esto. Lo que significa la calidad de personas que somos los luchadores, el amor a la vida que tenemos, a diferencia de los genocidas, ¿no? Y poder poner en palabras todo eso. Así que te digo, para mí tiene muchísimo significado todo esto. Antes de seguir este recorrido, ¿quién era Plutarco Schaller en tu vida y en la de Lucho, tu compañero? Bueno, Plutarco lo conocimos en la época del diario El Independiente. Él era fotógrafo, teníamos una diferencia de edad, pero él tenía una experiencia impresionante. Así que bueno, compartimos esos tiempos antes de que nos detuvieran, y bueno, y después nos reencontramos cuando él regresa de Cuba, que él se fue a vivir a Cuba. Bueno, el último tiempo que él estuvo acá en La Rioja, que pudimos compartir un vínculo más profundo, y bueno, viendo todos los aportes que él hizo, ¿no? Con fotografías, con todo lo que sí, la experiencia es otro capítulo que ya lo hemos contado en el primer. Muchas gracias, Juan P. Rodríguez. Yo te voy a invitar a que sigamos este recorrido por esta alfombra de diarios que nos han preparado. Bueno. Y pensaba que hay la historia de amor de Lucho Gómez y de Lucila Maraga, es un capítulo aparte también, ¿no? Porque no es solamente el amor de la pareja consolidada de tantos años, sino todo lo compartido y todo el camino juntos de aprendizaje y crecimiento. Te invito a que te sientas. Qué bueno que estés aquí, Lucila. Empecé emocionado allá, espero que no sea todo se hagamos papelón en el programa. No, pero está bueno estos encuentros, y me encanta estar con vos. Yo también, sabes que sí. Los Maragas, ¿quiénes son los Maragas en La Rioja? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es tu familia? Maraga es mi papá, que vino de Italia. Ah, vino de Italia directamente a La Rioja. Sí, vino él con su hermano, y es uno de los que, viste, que naufraga el Mafalda. Sí. Bueno, ellos venían en ese barco. Ajá. Y bueno, llegan acá a la Argentina, y bueno, estuvo en Córdoba trabajando como picapedrero. Después se vino a la zona de acá de La Rioja como carpintero. Ah. Y bueno, y ahí la conoce a mi madre. ¿Tu mamá es riojana? Es riojana, de la zona de Anillaco. Ah, mira, de la costa. Su papá, de la costa, Antonio Mercado,
era el jefe de correo en ese momento. Oh, que era toda una institución el Y bueno, correo. y mi mamá era la que le ayudaba con todas Mirá. esas cuestiones de ahí, así que, bueno, en esas idas y venidas se conoció con este hermoso hombre, y bueno, se casaron y primero estuvieron en las termas de Santa Teresita, que ahí el hotel de las original lo atendía mi madre y mi padre Mirá. en sus comienzos, y después se trasladaron a la zona de los Sauces, a Salicas. Salica. Salicas. ¿Vos naciste a dónde? Ahí en Salica. Ahí tenía también un hotel. Bueno, yo nací ahí en el año 51, que fui la última de la... ¿Cuántos hijos son en los...? Somos 6. Somos 5 mujeres, bueno, y un varón que es el que falleció. De la familia fuiste la única perseguida en la dictadura. Fui la única Detenida. pero a una de mis hermanas allanaron su casa y otra de mis hermanas quedó cesante. Cesante, que era docente. Era docente en la universidad. ¿Cómo era esta familia en el cotidiano? ¿Se hablaba de lo que pasaba en el mundo? ¿Era una familia donde el mundo existía fuera de las paredes del hogar o del espacio que vivían? Sí, era una familia muy solidaria, pero mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Ah, muy chiquita. Muy chiquita ya, así que ya todo el camino que hemos recorrido después ya fue con ¿Con tu mamá? Con mi mamá, una luchadora, siempre muy compañera de mi papá. El aprendizaje lo hicieron juntos y bueno, después mi mamá comenzó para poder salir adelante con estos 6 hijos, comenzó a trabajar de cocinera en un hotel, en el Hotel Bristol, que era famoso en aquella época por la calle Copiapó, y su objetivo era de que estudiáramos todas. O sea que todo su esfuerzo estuvo puesto ahí, y a ellos siempre tengo presente que la que tuvo que resignar a eso fue mi hermana más grande, Teresita, que con sus 14, 15 años tuvo que un poco ella dejar de estudiar para acompañar a mi mamá en este nuevo camino, y bueno, que nosotros éramos más chicos. Por esta introducción a la historia, a tu historia, están todos los rasgos que yo veo en la Lucy, son esos rasgos que me estás hablando de la solidaridad, del lugar abierto, de tu mamá al frente, una mujer aguerrida, me imagino. Digamos, cómo cada uno va poniendo para la felicidad de todos, de algún modo, crecer en esa... De ahí viene Lucy, la Lucila. La Lucila, que por supuesto era la que, al ser la más chica, era la que menos sufría todas las situaciones de carencias. Nos hemos cambiado muchas veces de casa porque alquilábamos, o sea, todo ese trajín que han ido teniendo los más grandes, ¿no? Incluso mi hermana se iban recibiendo y ya empezaban a trabajar. Se recibían y comenzaban a trabajar. Entonces, yo que era la más chica, tenía ese privilegio, ese privilegio, ¿no es cierto?, de haber crecido a pesar, porque esa es una de las cosas que también tenía mi madre, que a pesar de la situación complicada económica, nunca hemos sentido la falta de... Siempre se solucionaba. Si había que prestarse ropa, se prestaba. Si había que prestar... La solución siempre estaba. La solución siempre estaba, y esas son las cosas que yo siempre digo, que recibimos de la familia, mi madre, que es lo que nos marcó a todas,
es la dignidad que tenía. O sea, si hubo que trabajar, trabajaba siempre con ese camino correcto. ¿Cuándo crees vos que fue tu despertar ideológico en donde comenzaste a pensarte en el afuera, poniendo el cuerpo? Veníamos de antes, ya venía todo lo de la Revolución Cubana, ya venía Estaba lo del ya con Che, todo. ya estaba todo eso, y mezclado en toda esa situación aparece el Lucho Gómez. Lucho Gómez aparece, yo me recibí en el 69 ¿Vos te recibiste de maestra? de maestra, la última promoción De la última maestra promoción de normal, maestra. como Claro, decía de la- Sarmiento. claro. Y yo lo conocí a él 4 años atrás. Entonces ya veníamos caminando. Y él tenía ya una participación Claro, mayor. claro. Entonces ahí se han ido compaginando. Él ya había estado viviendo fuera de La Rioja, toda esta parte. Claro, y toda la cuestión más con su tío, que ya habrá contado Lucho, Sí, con sí, su tío, ese despertar Sí. político, y bueno, de ahí ya nos fuimos compaginando y ya saliendo, ¿no es cierto?, más a la calle, ya toda esa experiencia antes de Angelelli, ya veníamos con ese caminar político, y después se suma toda esa apertura de Angelelli, ¿no es cierto?, de una iglesia de puertas abiertas y de participación en todo lo que eran las movilizaciones, todo lo que era la injusticia. Entonces era ahí un entrelazarse mayor, ¿no es Claro. cierto? Porque vos en esa iglesia encontrabas una respuesta frente a todo lo que eran las luchas, porque Angelelli las acompañaba, las asumía, asumía como tal. Yo me acuerdo que cuando fue en el Cordobazo en el 69, Eso quería que lo eso que siempre lo recordaba. lo recordamos, bueno, el que hizo era una represión grandísima. Nosotros en la plaza manifestando, fue una represión grandísima. Primera vez que tiraron El gas, no, que no en La y Rioja. él abrió las puertas del atrio para que nosotros entráramos. Yo me acuerdo que fuimos a Sí, al rayar patio. al costado, que era el patio, donde era cerca Así es. del obispado. Exacto. Y bueno, esas cosas te marcan mucho, porque vos ves ahí ese compartir, eso que vos vas visualizando, que nos vamos sumando, porque era un momento también a donde todos nos sumábamos, era todo el contexto te llevaba a que vos participes, No tanto podía ser nacional, indiferente. internacional, toda Latinoamérica, no podías, y eran causas justas. Y hechos tan claves como fue el Cordobazo, el Rosariazo, bueno, todo lo que fue Tucumán. Tucumán, con el tema de los ingenios, era un pueblo muy luchador. Entonces como que era esa efervescencia que te impulsaba a ese andar, ¿no es cierto? Y más que todo, a donde vos ya empezás a dimensionar lo que es la injusticia. Porque hay eso que decía el Che, por más chiquitita que sea, te tiene que tocar, te tiene que llamar la atención, no porque sea Se puede ser pequeña, indiferente. no podés ser indiferente. Ahí en ese contexto nace la historia de amor de ustedes. Y bueno, y ahí, Ahí se enamoran con nosotros ahí nos conocimos, bueno, comenzamos a transitar juntos, vino toda la etapa del FAS, que era en la época que se hicieron viajes al Chaco, a Rosario, y era encuentros de todo el país, que era el Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Entonces ahí vos te encontrabas con distintas miradas políticas. Estaba el peronismo revolucionario, ya estaba el PRT caminando, distintas organizaciones de izquierda, la parte sindical combativa con Tosco, que seguramente ya ese tema lo han conversado. Entonces eso no podías no sensibilizarte y compartir. Y eso es, yo creo, que hay, yo digo, está el amor, porque vos te podés amar, pero para mí el participar
en una actividad juntes, es lo que fortalece ese amor. No te quedas encerrado en ese amor de pareja, sino vos empezás, ya todo el que está contigo es parte de eso, te ayuda a madurar, te ayuda a sostenerte, te ayuda. Entonces ya no sos vos y Lucho, sino pasás a hacer ese colectivo que hace que crezcas en otro sentido para que ese amor pueda sostenerse en el tiempo, que ya hace 50, va a ser 51 años que estamos juntos. Entonces, yo siempre rescato eso. No es un mérito de Luz y Lucho, sino es un mérito de atreverse. Es de atreverse a eso, a sostener todo eso y a compartirlo con otros para que uno se vea fortalecido, ¿no? ¿Cuándo tomas contacto con el PRT? ¿En qué momento? Eso ha sido ya muy... ¿Qué era el PRT, por ejemplo? Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido político que tenía una propuesta que fuera de este sistema, como decía hace un rato, una propuesta de un cambio de sistema que sería el socialismo. Entonces, la práctica era en función de eso, ¿no es cierto? A donde tuviéramos igualdad de posibilidades, a donde hubiera un mejor salario, o sea, todas las luchas que aún hoy existen se buscaban en ese momento. Y lo bueno de esto era que era también atreverse a ideas nuevas. Este cambio. Proponer ideas nuevas en ese momento. Cambio, proponer este cambio, es decir, no más los partidos tradicionales que seguimos con la misma propuesta. Se siguen las desigualdades, aún hoy seguimos con los partidos y se sigue el pobre, el rico, el que tiene más posibilidades, el que no tiene trabajo mientras otros tienen uno o dos. Entonces, era romper eso. Yo creo que eso es lo que molestó. La propuesta que no solamente la tenía el PRT, sino también la tenían otros partidos políticos. ¿El PRT estaba en todo el país como organización? Estaba en las distintas provincias, como que había lugares a donde estaba más desarrollado, casualmente por el tema de Fabril, por el tema de los desarrollos de las mismas provincias, pero aún acá en La Rioja, como era nuestra querida Rioja, hemos caminado y casualmente el FAS es una organización, digamos, legal dentro de eso, porque recordemos que después ya han sido pasado a la clandestinidad. ¿Por qué pasa a la clandestinidad? Y porque se los declara ilegal. Como partido ilegal. Entonces, ¿estaba en la lucha armada el PRT? Tenía la parte militar, ¿no es cierto?, armada, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que podía ser del ejército. ¿O podía solo participar en el partido? ¿Eso estaba consensuado dentro del PRT o había distintas miradas en relación a la lucha armada? Yo creo que era una opción general, era una opción, y quienes en ese momento no lo vieron como alternativa formaron, digamos, se fueron, pero casualmente se la lleva adelante porque hubo un acuerdo. Yo siempre que cuento, hablamos de todo esto, digo, ubicarlo en el momento histórico, en cómo estaba desarrollándose ese contexto en el país. Ya estaban las AAA, estaban todas las organizaciones parapoliciales, incluso en las universidades habían organizaciones de derecha que ya estaban persiguiendo. La represión ya era ya desmedida. Se han creado, recordemos,
Vamos a recordar la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, anticomunista. en donde era un equipo, un grupo del Estado. Del Estaba dentro Estado, del que Estado. ya se hicieron Era un juicios, terrorismo de era Estado un también. terrorismo de Estado, que así hicieron juicios. Y otras organizaciones de derechos De estaban derecha, en la en misma. la universidad, que también hubo persecución en la parte de las fábricas, que directamente entregaban, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Entonces es como que se vio en ese momento esa opción como una alternativa de formar algo que pudiera enfrentarse con todo este avance que había, ¿no? Cuesta mucho hablar, ¿no? Poner palabras a veces porque se ha usado tan mal Sí, ciertas palabras, ¿no? Decimos lucha armada y pensamos fuera de contexto, esto que estás diciendo vos, ¿no? Porque la lucha armada tiene un sentido en un contexto histórico y en una realidad social y cultural fundamental y en esos sí. años. Em, la diferencia fueron otras cosas, fue cómo se intentó acallar estas expresiones de resistencia frente al horror, ¿no? Es que casualmente toda esta efervescencia, esta unidad en la lucha, porque ya hablamos de unidad entre trabajadores, estudiantes, el teatro popular, la iglesia comprometida con sus comunidades, o sea, ya era una efervescencia tal que se ve peligrar estos beneficios que tenían la clase o empresarial, la clase poderosa. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Un golpe más feroz que los golpes que veníamos teniendo, porque recordemos que prácticamente vivíamos en golpes. Este nuevo golpe cívico-militar sea de la intensidad que fue, con el objetivo de directamente que desaparezca todo eso. Y como tenía las leyes que se habían dado en ese momento en el marco democrático, en el gobierno de Isabel, que era el aniquilamiento, que después nosotros, Isabel hace este primer decreto, aniquilar la subversión, refiriéndose en Tucumán, porque en Tucumán estaba todo el tema de la guerrilla urbana, y después Luder, al poquito tiempo, hace otros decretos a donde dice que ese aniquilamiento se extienda a todo el país. Y ¿Ese es el marco legal que toma luego la dictadura? La dictadura. Y que las policías y el servicio penitenciario dependieran de un consejo de seguridad. O sea, la suma del poder de la fuerza. De las Fuerzas Armadas. Todo esto te estoy hablando 75, que ahí nosotros los relacionamos, que cuando nosotros estamos en el 75 detenidos, en noviembre del 75 nos dicen, en este momento esta zona ya es zona militar. Era cuando ya... Entonces, todo eso, digamos, era para acallar. 1975, 15 de abril, te buscan. ¿En tu casa? En ese momento nosotros vivíamos, Estabas nuestra casa era casada una con pensión. Lucho. Ya estábamos casados hace 1 año y medio. Año y medio. ¿Y viviendo en una pensión? Era una pensión, ahí frente a Vialidad, que ahora es la Casa Radical. Ah, sí, por la calle Bazán y Busto, Ah, sí, era sí. la pensión sí, Roxy. Sí, sí. Ahí vivíamos porque jóvenes, como Claro. todo joven, no queríamos ir a vivir en la Con casa con los suegros, padres, claro, no, ni con bueno. uno ni con otro. Entonces nos fuimos a vivir ahí en esa pensión y de ahí Ahí ¿Los detienen a los dos? a los dos en el mismo día, 15 esa de abril de 1975. ¿Bajo qué cargo? En ese momento, por supuesto que nosotros no teníamos ni
ni idea, nunca, hasta ese momento no nos decía nada, incluso fue la Policía Federal de civil sin orden de allanamiento, o sea que era totalmente ilegal. Ya no. De civil. De civil, y sin con orden. armas largas, sin orden ¿Y judicial. quién era la autoridad? ¿La policía solamente? Y la policía resolvía. Evidentemente hacían esas situaciones ilegales. Me recuerda un así poco a estos tiempos, ¿no? Y fíjate vos. Sí. Y bueno, y ahí es que nos vendan, nos atan las manos y nos llevan, que después supimos que estábamos en la federal. Después ¿Cómo supieron? ¿Porque estaban vendados? estábamos vendados. O sea que no supieron a dónde los llevaban. No, ni sabíamos nada. O sea, de una forma, es un secuestro. Ha sido que la familia se enteró casi después de una semana dónde estábamos. Por eso nosotros ¿Porque decimos, los negaban? porque no sabíamos, no sabían a dónde estaban. Y ahí iban y te decían, no, acá no están. Es más, a la señora, la dueña de la pensión, le dijeron que no tenía que decir nada de lo que ella había visto. O sea, que recurrían a ella, te imaginas con el miedo que estaba la señora, no decía nada. Entonces, por eso nosotros decimos que es el primer centro ilegal, el clandestino, que después la justicia también lo La vieja Policía Federal, donde hoy funciona el espacio provincial de la memoria, en calle Adolfo de Ávila, entre Vélez Sarsfield y Rivadavia. Una casona. Primer centro clandestino de detención, indudablemente. Sí. No fueron solamente ustedes los que fueron detenidos o secuestrados en ese 1975 por la Policía Federal, ¿verdad? No, comenzó con los hermanos Brizuela en marzo del 75. Después seguimos, bueno, los Gómez, que somos varios Gómez. Después están Cano, Diana, bueno, Azucena con Alicia, Diana, los hermanos Cano, muchos. Y en noviembre... ¿Todos en la misma condición de secuestrados de la misma manera? Buscando para un lado y así, de esa manera. ¿Y había una posibilidad de habeas corpus o algo frente a esta situación irregular en pleno ejercicio democrático? No, lo que pasa es que en ese momento, después de esa semana, nos llevan al juzgado. Ahí es que ahí nos legalizan, claro, digamos. ahí nos abren causa judicial y ahí es a donde... ¿Y cuál es la causa? ¿Te acuerdas? Te doy el nombre, yo nunca digo los cargos, porque los cargos son espantosos y no voy a hacer propaganda con por lo que mal han hablado, digamos. Así que la causa era Justino Vergara. La causa Justino Vergara. Y ahí entraban todos los demás. Entrábamos nosotros y en noviembre del 75 los detienen los compañeros del Partido Auténtico, que ahí se abre, que eran del peronismo, que de ahí se abre la causa de Chumbita, que ahí entraban los compañeros peronistas, que eran las dos causas que había en ese momento. ¿Y cuándo pasan a ser presos legales? ¿Cuando van al juzgado? Cuando vamos al juzgado. ¿Pero siguen estando presos en la Policía Federal? Nosotros estuvimos ahí hasta que fuimos al juzgado. Después a nosotros nos trasladan hasta la cárcel de mujeres, que ahí estuvimos muy poquito tiempo, que es a donde ahora la escuela... ¿Había una cárcel de mujeres en dónde? Que era el Hospital San Vicente. Sí, claro. Que ahora después... Ese es otro lugar también de detención, que podríamos marcar de detención, ¿no es cierto? Sí, está señalizado ahora. Está señalizado, el viejo Hospital San Vicente, que está pegado ahí al Tajamar. Que ahora está la capilla. Que ahora es la escuela, sería más a la esquina. Más a la esquina. Pero ese lugar fue destruido Claro, ahora está nada más que... Ahora está la escuela primaria ahí. Pero también ese fue un centro. Ahí estuvimos las mujeres y hasta que han acondicionado para llevarnos a la cárcel. Al IRS. Al IRS, que ahí nos tenían en lugares que se ve que eran oficinas, porque eran como habitaciones así. O sea que el golpe te encontró a vos y a Lucho, los encontró en la cárcel. En la cárcel, juntos. Para él, en este momento ya éramos cerca de 32 detenidos. 32 detenidos, en democracia. En democracia. Y todos en el IRS. Ahí estábamos todos en el IRS. Y a partir del golpe, ¿qué ocurre con ustedes? Y bueno, ¿Qué ocurre con vos? A partir del golpe, comienza
toda una situación ya donde no podían ir no podíamos tener visitas de amigos. Después ya no podían directamente en el golpe. En el 75 ya los amigos no podían ir. Ya en el 76, ¿Familiares? los familiares sí, pero los amigos ya no. Y en el 76 ya se Directamente suspende nada. todo lo que es visitas, porque ya era unir y venir de detenciones. A partir del 24 las detenciones se multiplicaron. Era impresionante, y a partir del 24, a donde estábamos las mujeres, toma Gendarmería, se hace cargo Gendarmería. Gendarmería se hace cargo de la parte de mujeres. De la parte, en general, circulaban también con los varones, pero estaban, digamos, a donde estaba... ¿Eso fue bueno o malo para usted? Pésimo. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos, te imaginas, llegaron esa noche haciendo alarde que ahí el que estaba a cargo de ellos era Brito, Abelardo Brito, que es el que luego fue condenado. Se pudo llegar a juicio, y nos hicieron levantar, estábamos con ropa de cama, agresiones verbales, apuntándonos con armas, o sea, directamente diciendo que íbamos a vivir en un infierno. Entonces, bueno, y así fue que se convirtió en un infierno. Se convirtió en un infierno, donde ya nosotros estábamos de a 3 a de a 4, depende de la habitación, estas oficinas que te digo a donde nos pusieron, y bueno, ha sido una ya incomunicación, no podíamos... ¿Los interrogatorios quiénes los hacían, ellas, los gendarmes? Los interrogatorios los hacía Gendarmería, hacia la Policía Federal, que ya se traslada directamente ahí sin ningún inconveniente. O sea, que estaban todas las fuerzas. Estaban ahí, y después... ¿Y después el servicio penitenciario? El servicio, y también el ejército. También el ejército. Estaban concentradas todas las fuerzas ahí. ¿Y en los interrogatorios participaban? Las distintas, todas, y ahí eso han hecho las denuncias, las compañeras que han sido detenidas ya en el 76, que iban llegando las compañeras y los compañeros, ya directamente han tomado los interrogatorios, estas fuerzas que te digo. En el caso nuestro, del 75, los interrogatorios han sido del Comando Libertadores de América, que eran Comando Libertadores de América, y la misma Policía Federal. Así que cuando ya nosotros ya estábamos con causa, todo, así que a los del 75 no nos sacan para los interrogatorios en el 76. Eso, ¿hubo torturas en los interrogatorios del 75? No hubo torturas, hubo delitos sexuales que sufrimos las mujeres. ¿Qué son delitos sexuales? ¿A qué califican como delitos sexuales? A los delitos sexuales están el tema de la violación y todo lo que es la desnudez y la exposición de los cuerpos y el manoseo, el ultraje que se hizo con nosotros, ¿no? Y incluso en el caso de algunos compañeros hubo también corriente eléctrica, que en ese momento, que después nosotros hablamos de la picana eléctrica, y bueno, acá en la Federal en el 75 hubo la picana, digamos. O sea, habrá sido otro tipo de lo que se usaría después en estos otros lugares, pero sí, la corriente eléctrica. La forma y hay de la otra picana, cosa, del golpe de electricidad. De electricidad. Y hay otra cosa que... Sobre todo en los genitales. En los genitales, en los labios, en los pezones de las mujeres. Las cosas, o sea, sí. No tienen, no hay límites, sí. no hay límites. ¿Qué querías decir? Yo lo que quería también tomar acá es que, como para que se dimensione que cosas que se hicieron después en el terrorismo de Estado, ya 75. se las hizo en el 75. En el caso de mi cuñada, ella fue detenida, que es esposa de Einar Gómez, mi cuñada se llama Blanca Carrizo,
Ella fue detenida con su bebé en ese momento, tenía 9 meses, Fernando, y estaba embarazada. Y después está el caso también de ¿Fue Diana. detenida con Fernando? ¿Estaba con Fernando dentro de la policía? Adentro Con de el la bebé de policía, 9 meses. con el bebé de 9 meses Y embarazada. y embarazada. ¿Y qué pasó? Después, bueno, que después no tenía ninguna atención tampoco ese bebé. Entonces, pudo mi suegra buscarlo al bebé y llevarlo. Y después está lo de Diana, Diana que Quiroz. ella pierde su bebé, ¿no? Hablar de la tortura, hablar de esta cosa horrorosa que nos cuesta poner nombre, nombrar. No nos cuesta nombrarlo, tanto. sí. A mí me cuesta. ¿A vos te costó? Hoy es más fácil hablar de ciertas cosas que en algún momento hubo un proceso como para poder empezar a hablar o nombrar el horror más que hablar, nombrarlo. Hubo toda una primera etapa. Nosotros salimos con libertad vigilada. La mayoría salió con libertad vigilada, o sea que tenías una consigna en la esquina de tu casa que te seguía a todos lados. Claro, además era como así como esa cosa presente, aunque no lo viera, sabía que alguien te estaba Que te observando. estaba observando. Como el panóptico. Claro, entonces para la gente también no era fácil acercarse, digamos. Existía, aparte con todo lo que había sucedido, ese terror que había. Lo bueno que hicimos es hablar entre nosotros, entre los presos. Y ese comenzar a hablar, yo creo que es lo que ha ayudado. Después hemos empezado a hablar con la familia, con los amigos. Después ya nos empezamos a salir a una escuela, a alguna actividad que se hacía. Entonces, eso de comenzar a hablar ayuda muchísimo. Que al principio costaba mucho todo lo que era lo más íntimo que habíamos sufrido. Claro. Eso era como que estaba Como más resguardado. como más resguardado. Porque acordemos que existió siempre, y hoy es lo que tratamos de combatir las mujeres, es que siempre es como que la mujer, si algo nos pasa es porque provocamos. Culpa nuestra, todo lo que nos sucede es culpa nuestra, no es culpa del varón. Entonces, hasta eso, un poco Estuvo penetrado también todo condicionaba en ese momento. Totalmente, seguramente. Entonces, pero el transitar eso, el de ir hablándolo, la familia que nos recibió amorosamente, con toda la paciencia hasta que nosotros nos pudiéramos ubicar en el tiempo, en el dinero, en un horario, en la vida misma. ¿Alguna vez pensaste que no ibas a volver? No. Nunca, siempre estuviste seguro. No sé cuántas veces habremos hablado cuando salgamos. No, pero Sí. te digo acá, fíjate vos, que no era hablar cuando salgamos, sino que cuando salgamos siempre era un lugar distinto. Voy a ir primero a la escuela donde trabaja mi hermana para que no se asuste mi mamá. Cuando salgamos, no, voy a ir, ¿me entendés? Sí. Esa era una cosa que siempre lo teníamos Claro, era presente, como, ¿me claro. entendés? Porque en la cárcel nosotros vivíamos, no estábamos sometidas. Estábamos sometidas, pero nosotros rompíamos eso. Entonces, Bueno. por eso nosotros decimos vivimos. Claro. A pesar de estar sometida y a Sí. pesar de estar privada, no podíamos nada, ni correr, Vamos ni a entrar nada. ahí. El traslado de La Rioja a Buenos Aires fue atroz para los varones en un avión Hércules.
para las mujeres a los pocos días de trasladados los varones. ¿Recordás el número de mujeres que fueron en ese vuelo de La Rioja? No me acuerdo exactamente, pero éramos la primera camada. La primera camada y ya con algunas compañeras del 70, del 76. ¿Cómo fue ese traslado? Y bueno, un poco como el de los varones, ¿no? De tomarnos totalmente de sorpresa, de subirnos a un colectivo totalmente tapado. Bueno, y ahí nos anuncian que vamos a ser trasladadas. Y bueno, todo lo que significó hasta que pudimos subir al Hércules, porque todas vendadas, todas atadas, entonces era toda una cuestión de dificultad, algunas nos caímos. Había mucha violencia verbal, ¿no? Mucha violencia verbal, amenazas incluso de que nos iban a abrir las puertas de los aviones. Y que las iban a tirar al vacío. Bueno, hasta que subimos y nos fueron sentando de a dos. Estábamos juntas a la otra, en el piso, directamente con la cabeza gacha. Entonces ¿Así fue todo el viaje? Así fue todo el viaje, con golpes, nos orinaban, nos abrieron. ¿Nos orinaban? ¿Las orinaban? Nos orinaban, abrieron la sensación de vacío. Abrieron las puertas quedaron en el aire, literalmente. Literalmente. O sea, como una cosa, como un ensañamiento muy grande, porque ellos no podían concebir, eso nos decían en los interrogatorios, no podían concebir que hayamos osado dejar las ollas para hacer política, o manifestarnos, o defender nuestro derecho. Entonces, esa es una cosa, mira vos lo que estás pasando ahora, cuando podías estar tranquilamente viendo en tu casa la televisión. Bueno, eso para ellos, que la mujer tuvo una resistencia increíble, y un desarrollo de la imaginación y de transformar en los lugares que estábamos para sobrevivir, como decimos siempre, con dignidad, es increíble. La organización de la cárcel para vivir, ¿eso se dio cuando llegan a Buenos Aires? ¿A dónde vas? ¿A Devoto? Todas las mujeres nos concentran en Devoto. En Devoto. Primero fuimos a unos pabellones, que eran pabellones con cuchetas, varias cuchetas, doble, y que era una planta así de pabellones. Ahí estuvimos un tiempo. Y después nos trasladan a Celulares, que era otra planta ya con celulares, que eso eran celdas ya que éramos de 4, ya una cosa más, digamos, más de encierro. Entonces hemos empezado a conocernos y ver que no todas estábamos en política, que no todas pensábamos lo mismo, que eran las prácticas de trabajadoras, de estudiantes, distintas prácticas. Y de todas las edades. Edades totalmente distintas, pero aprendimos a conocernos y fijamos como criterio que todo lo que llegue al pabellón lo dividíamos en partes iguales. Y así se hacía. Pero después que nos dábamos cuenta que había cosas que nos repartíamos en partes iguales, que había compañeras que no las usaban, ponerle para escribir cartas porque no tenían a quién hacerle llegar. Entonces empezar a ver eso, que empiece a la que tenía más posibilidades de escribir, tenga más papel. A ver, esto, bueno, pero si vos no comías eso, ¿para qué vas a tenerlo ahí? Entonces, que circulara. Pero empezar a ver que tampoco daba resultado. Entonces, igual para que yo empiece a amontonar acá un alto de papel cuando otros lo estaban a decir. Es lo que hacen los ricos. Claro, pero yo a lo que voy es ese
criterio que ya también lo traes de afuera, de la solidaridad, de todas esas cosas, que cuando te vas conociendo, vas profundizando más, vos ya vas soltando lo que vos también tenés adentro, que es eso de ser solidario. Bueno, así hemos ido creciendo hasta que ya después se hizo un economato común, entonces se hacían compras cuando nos permitieron que la familia dejara dinero, que ellos lo manejaban, nosotros ni veíamos el dinero, pero se hacían, comprábamos individualmente la que tenía el dinero, pero después Eso se ponía en común. Pero también hasta crearon una escuela o un modo de escuela, ¿no? La escuela. Forma porque había toda una parte también de desarrollo, digamos, todo lo que es... de la promoción sería. Sería como toda la parte de escuelas, digamos, de primaria, de secundaria, que las compañeras que sabían de tal cosa enseñaban a las otras, así, pero también había toda una cuestión política, que se escribía material, que se escribía la que conocía tal cosa, ya es vieja la historia del papelito de cigarrillo a donde escribíamos. Bueno, eso es una maravilla, la comunicación es una maravilla. Bueno, entonces, también había un desarrollo político. No era solamente sobrevivir en la parte de alimentos, claro, de sostenernos, sino también había ese desarrollo político. Y teníamos, cómo íbamos creciendo también, en resguardar todo ese material que teníamos, porque eso no se podía hacer. Entonces escribíamos en escondida, alguien hacía campana para cuando venía la celadora, y todo eso lo guardábamos en nuestros cuerpos. La imaginación se cosa en qué partes del cuerpo nosotros guardábamos nuestro material, porque eso era preciado. Por eso yo siempre digo, nuestro cuerpo era una biblioteca. Ahí los protegíamos para que eso no caiga. Y las cosas que teníamos a último, que estuviéramos leyendo y eran caramelitos más chicos, venía la requisa y lo tragábamos. Entonces todo eso lo teníamos guardado. Ray Bradbury hubiera escrito historias con eso. Por eso te digo, han creado un sistema sistemático para afuera, como lo han hecho también en las cárceles. Pero ahí es a donde yo digo, Pano, a donde está la capacidad del ser humano, esa, ¿no? De cómo salir de estas situaciones difíciles, como lo hicieron en las guerras, como lo hicieron en otras situaciones. Poner tu ingenio en función de sobrevivir de la mejor manera en un lugar que vos no sabías cuánto tiempo ibas a estar y que cada vez era más hostil. Finalmente, ¿después de cuánto tiempo de encierro saliste en libertad? 7 años, desde el 75 al 82. ¿Y esto qué es? Esa es la tarjeta de despedida de las compañeras. De las compañeras que quedaban en Devoto. En mi celular, porque estábamos divididas en celulares, así que las compañeras de mi celular me hicieron esa tarjeta y a mí me maravilla cómo lo que escriben adentro, porque hablan de las uvas, de las brevas, de la vendimia, que era lo que hablaríamos cada una de nuestro lugar de origen, y cómo lo recreábamos, lo refrescábamos, y ellas lo han plasmado en ese escrito. Wow. Es increíble. Y bueno, y terminan haciendo, a mí en la cárcel me decían Lula, porque una de mis sobrinas no se le salía luz, y cuestión que era Lula, y hasta el día de hoy soy Lula para las compañeras. Y aquí vuelves con estas brevas, madurando y con tu gente. Sí, es increíble. Y cuando me entregan esta tarjetita, que es un momento
muy especial porque es un dolor muy grande de que vos te vas a ir y otras quedan, sabiendo lo que queda, o sea, la vida que les queda, ¿no? Entonces, me acuerdo que, aunque no estaba permitido, como te digo, hacíamos las cosas aunque nos sancionen, hicieron una ronda, me entregaron la tarjeta y cantaron esa canción, esa, ay, yo soy un desastre, es una, Entra a mi hogar. Entra a mi Esa, bueno, no tenemos ninguno de los dos la capacidad de transmitirla. Bueno, pero esa canción, que Que la cantan ahora. había varias compañeras santiagueñas ahí, y la cantaron esa canción. Imagínate cómo te vas, ¿no? Te queda esa imagen, pero sabiendo la fortaleza que tenía cada compañera para seguir en eso, ¿no? De lo que era esa vida tan... Esto fue en marzo del Del 82. 82. ¿Lucho ya estaba libre? No, él No. salió después. ¿Salió en el mismo año? Él salió en el 83. Ah, un año después. Einar y Lucho salen en el 83, que Son de los últimos que salen. los dos últimos de la familia, pero quedaban otros compañeros más, ¿no? Que son ya los últimos en salir en el 83, en marzo del 83 más o menos sale Lucho. Y bueno, veníamos con mucha fuerza de afuera, con el desconocimiento total acá afuera, pero veníamos con fuerza de la cárcel, con esto de que hemos resistido a sobrevivir con dignidad y hemos enfrentado cosas duras como requisas, feas, castigos en la celda de castigo que no tenías nada, pero aún así se resistía. Es más, me salgo un poquito de la pregunta que vos me decís porque considero que esto es muy importante. Estando en los pabellones de Devoto, año 77, que era la dictadura, estaba la represión en las cárceles a flor de piel, las mujeres nos resistimos a sacarnos la ropa interior para la requisa. Nos castigaban, nos amontonaban en la celda de castigo, pasábamos re mal, volvíamos. Venía una requisa, nos negaban, nos castigaban y volvíamos a ir. Pero no nos sacamos la bombacha, porque nosotros sabíamos lo que significaba después de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, a eso voy. Eso que te sale, esa es la dignidad. Eso que te sale desde adentro, a donde vos te mantenés con esa fuerza, porque lo hacíamos de conjunto, de manera colectiva, a pesar de esa situación difícil. Por eso te digo, cuando uno sale con esa fuerza, con todas las angustias, con todas las preocupaciones, porque hay compañeras que dejaron sus bebés, algunas, otras que se murieron familiares mientras estaban ahí, o sea, con situaciones difíciles afuera, pero vos salías con eso y tenías la convicción de que vos ibas a exigir justicia por eso. Lo que nunca dejaste de hacer en estos Y eso, por eso te digo, entonces todo lo que se ha ido presentando afuera, que te digo que ahí la familia y las amigues han sostenido muchísimo, se ha ido como tomando forma, ¿me entendés? Y te vas integrando a esta nueva vida. Hay muchísimos compañeros y compañeras que han sufrido mucho cuando han salido porque ya no encontraron su familia, porque las desaparecieron. Hablo de otras provincias, no de acá de la ciudad. O sea que no a todos nos fue de la misma manera esa salida. Pero esa fuerza yo creo que tanto los compañeros como nosotras las mujeres la tuvimos ahí adentro. Acá hay cosas que hablan de vos y de tu andar en todos estos años, porque
Por ejemplo, me sorprende gratamente la naturalidad con la que usas el vocabulario inclusivo. Eh, Puedo decir tu edad. Sí, A los 73 años lo usas con una naturalidad como si toda la vida, como si fuera parte tuya. Me parece que esa construcción, desconstrucción permanente en Lucy, ¿no? Y estos símbolos hablan de estas cosas, me parece, sí, ¿no? sí. ¿Quieres decirnos un poco? Sí, sí. Te decía hace un rato que nosotros salimos con la idea de pedir la Justicia. exigencia de justicia, que nos dedicamos a esos juicios, pero también en continuar en las luchas que se siguen dando en los pueblos, ¿no es cierto?, en los reclamos. Y yo dije, tengo que tener el desafío de integrarme a esto. Yo venía acompañando esto, Claro, el de las madres, el de las digamos, el madres, símbolo de las madres. de las madres. Y bueno, dije, yo tengo que integrarme también a estas luchas porque es fundamentalmente esto y vas a romper muchas estructuras que uno trae por toda la cuestión religiosa, Cultural, cultural que hay en la generacional, yoga, el pacaterismo en el que hemos crecido también, ¿no? y eso de que es como que vos decís, no estoy de acuerdo, ponele, pero una cosa es decir no estoy de acuerdo y otra cosa es ponerle el cuerpo a esto. ¿Y ¿Entendí? esto? Y esto es de los femicidios, Sí, ni una menos, sí. también. Entonces yo con ellas, porque también está esto, eh, aprendí. Esto me lo regaló un compañero en la última marcha sí, de la ¿no? diversidad. De la diversidad. Entonces empezar a eso y a aprender en estas nuevas formas de lucha, porque todo esto también siempre ha existido de una u otra manera el reclamo, porque en la época nuestra también pedíamos luchábamos por el tema del aborto, que en realidad uno dice luchamos por el tema del aborto, no luchamos No. por el aborto en sí, luchamos Por los derechos que se legalice para a que se decidir. pueda el derecho a decidir. Exactamente. Y para que eso no sea, como ha sido hasta no hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, condenado Exactamente. o que se mueran O que mueran tantas mujeres. mujeres Por no tener una. por no tener una atención, ¿no es cierto? Entonces, todo eso significa esto, no es la defensa de, porque casualmente la campaña tiene el tema de la educación sexual para que vos puedas decidir. Muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. No, gracias a ustedes, porque vos sabés que en la medida que la memoria colectiva se siga fortaleciendo, vamos a seguir con esta lucha, que es la lucha de que tengamos esta posibilidad de vivir todos mejor. Porque hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños, que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree, en realidad teme, y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad, y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido, no para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana.
Ellos, los más antiguos, nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso dicen nuestros más antiguos, la memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. Palabras del subcomandante Marcos al pueblo argentino ya hace muchos años. Muchas gracias. No, gracias a vos. Sueños